Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Para el capítulo de hoy vamos a dividirlo en dos episodios. El primero queremos hablar sobre un tema que nos parece un poco tabú, que es el dolor en el parto. Y para el segundo episodio hablaremos sobre los recursos o las estrategias para trabajar este dolor o para sobrellevar este dolor durante el parto. Entonces, vamos a hacer un debate, chicas. Os voy a poner unas preguntas y vamos a ver qué opinamos, ¿no? Creo que ahora vamos a ir soltando así, pero así para empezar, ¿existe realmente el parto sin dolor? ¿Existe el parto orgásmico que tanto se habla? ¿Afecta el umbral del dolor de cada mujer para que ella sobrelleve o tenga más o menos dolor en el parto? ¿O el dolor es igual de intenso para todas las mujeres? No sé. ¿Afecta prepararse durante el embarazo en el dolor que vas a sentir durante tu parto o en el concepto? Es un tema, me parece un tema muy interesante, ¿no? Sí, es un tema y efectivamente además es que la palabra dolor en determinados contextos, como tú decías, en este mundo del parto natural, es incluso una palabra tabú que parece que no se puede decir. Aunque yo siempre digo, bueno, ya hablaremos, pero yo siempre digo que esa palabra ya la hemos aprendido y es muy complicada quitarla, ¿no? Pero bueno, mira, yo hablando de lo la primera pregunta era que si existe el parto sin dolor. Yo, no sé si porque soy la más vieja del lugar, bueno, Laura y yo somos, ¿cómo se llama? Quintas. Quintas, se dice. ¿Sois del mismo año? Sí, del 78, se puede decir, ¿no? No. Tarde, ya lo he dicho. Bueno, pues y somos coerres, además, somos quintas, somos coerres. Y teníamos una profe que nos hablaba de, bueno, yo creo que fue en los años 70, no éramos matronas, ¿eh? No, aclara esto. Pero que en España se puso muy de moda en los años 70 lo del el parto sin dolor. De hecho, es que yo creo que fue como de las primeras escuelas de educación maternal o de preparación al parto, lo llamaban ir a las clases del parto sin dolor, lo llamaban así. Y esto venía de la escuela rusa. De una idea muy, ¿cómo se dice esto? Que era algo así, la idea esta de que el dolor era aprendido, ¿no? Era aprendido, eso es, condicionado, eso es. Que esto es lo de Pavlov, ¿no? O sea, yo creo que sí. Eso es, sí, era algo condicionado. Estábamos educados, ¿no? Con un mensaje muy negativo, estábamos muy condicionadas a que el parto duele y entonces nos dolía por eso, ¿no? Y entonces eso lo llevaban al extremo, ¿vale? Hasta el punto de decir que el parto dolía solo por eso y que ese era el motivo por el que dolía, porque estábamos condicionadas. Y entonces ellos defendían que si lograbas desbloquear ese condicionamiento negativo, desaparecía el dolor. Y ahí tenían sus clases que ojalá hubiéramos podido viajar en el tiempo a ver qué contaban, qué hacían, qué les enseñaban ahí. Sí. ¿Qué harían? Y entonces yo creo que y no se podía utilizar la palabra dolor, claro, porque la palabra dolor activaba, te llevaba al recuerdo y te llevaba al aprendizaje. Ese condicionamiento, ¿no? No sé qué harían, la verdad. Yo, claro, en aquella época que yo empezaba como matrona, yo lo miraba así de rojo y decía, pues es que yo creo que algo más hay, ¿eh? O sea, a mí esta idea tan extrema era la sensación esa de, a ver, algo de verdad hay en esto, o sea, estamos condicionadas, ¿no? Es decir, es verdad, es decir, hay como un pensamiento un prejuicio, ¿no? Un condicionamiento negativo. Totalmente, yo pienso que afecta muchísimo el concepto que tenemos del dolor para cómo sobrellevamos o cómo se sobrelleva el dolor en el día del parto. Y la preparación mental, todo el tema del hipnoparto que hablaremos en el siguiente capítulo, que ahora está como tan de moda, toda esa preparación mental del dolor
o de desaprender, desarraigar ese dolor a un concepto negativo que siempre hemos, ¿no? El dolor me duele, voy al médico, me tomo un paracetamol, no quiero el dolor de la vida. Pero es concepto negativo como historias negativas, o sea, como es horrible, vas a parir y es horrible. Bueno, eso aparte, pero creo que el dolor en sí, no solo el dolor del parto, el concepto de dolor es una cosa que no queremos tener. Lo que pasa es que no se entiende, no estamos entendiendo que el dolor del parto es diferente. Claro, pues oye, no querer tener el dolor, coño, es absolutamente es que yo no quiero que levante la mano el que quiera dolor. Exactamente, entonces es como, yo entiendo, ¿no? Esa parte de esa escuela que era como, tú quitas ese sentimiento negativo de dolor, de que si el dolor me duele lo tengo que quitar de mi vida, que es una cosa negativa, y yo entiendo ese dolor como algo positivo, claro, pues eso sería una llave, cambia, ¿no? Pero de ahí a que desaparezca, claro, o a que no exista misa, o a que no exista, un poco, claro. le quitas, ¿no? No validas que existe el dolor en el parto, que una mujer tiene dolor. No, te lo estás inventando, ¿no? O sea, no te lo estás inventando, sino es que lo has aprendido, estás condicionada. Yo te voy a desencondicionar y desaparece el parto. Me parece demasiado. Es como reseteo y pares, o sea, da salud como en una nube, o sea, no. Tú das salud con dolor, pero si el dolor lo llevas bien. Si las mujeres fueran a parir sin tener la menor idea de que eso duele, dolería igual. Yo creo que igual. Sí, no, o sea, a nivel, o sea, a ver, el dolor al final yo creo que tiene, como estamos, ¿no? Que estamos hablando, pero que tiene como muchas raíces, a lo mejor, ¿no? Claro. O sea, una parte es el dolor cultural, ¿no? La cultura que tú dices, ¿no? Eso de las historias de parto negativas, lo que nos han contado, que duele mucho, es así, quitamos esa parte, ok. Luego tenemos la emocional, que puede ser el miedo, el estrés, la ansiedad, porque me va a doler, por el miedo al parto, quitamos esa parte, la desaprendemos, eso sigue sin existir. Luego tenemos la ambiental, que es, que ya sabemos, pues dónde pares, el sitio, si te puedes mover, si no te puedes mover, el tema de recursos, ¿no? Los recursos que tienes disponibles. Vale, imaginaros que tenemos todo eso a nuestro favor, quitamos ese factor, nos queda un factor muy importante, que es el factor físico del dolor. O sea, el parto a nivel físico, la pelvis se abre a nivel óseo, a nivel muscular, las contracciones, otra palabra tabú, las olas uterinas o sea, eso es muscular y eso es un dolor físico. Entonces a mí me parece que si quitamos, desaprendemos, ¿no? Nos desarraigamos, que eso es muy importante y creo que esa es la preparación previa del embarazo que hay que hacer y que me parece importantísima, y desaprendemos o bloqueamos toda esa parte negativa del dolor, nos queda el dolor físico, pero el dolor sigue ahí. Pero será menos, ¿no? ¿O qué? Bueno, no, es que lo llevamos de otra manera. Creo que, o sea, se lleva igual. Existe. Siendo el dolor el mismo, tú puedes sobrellevarlo mucho mejor. Entiendo, ¿no? Entonces, gestionarlo. Entonces digamos que hay un componente emocional, ¿no? Una interpretación de ese dolor. O sea, perdón, dicho mejor, más ordenado. Hay un componente físico, hay una causa física en el dolor y luego hay un componente emocional para interpretar ese dolor, ¿no? Yo creo que podríamos decirlo así. En la causa física, ahora volvemos al componente emocional, pero en las causas físicas, ¿cuáles serían las causas físicas del dolor en el parto? ¿Por qué duele el parto físicamente? Claro, pues lo que acabo de comentar, pues a nivel las contracciones uterinas. ¿Por qué duelen las contracciones? Porque hay una isquemia. Claro, a nivel muscular. Es otra cosa que también hablamos, es decir, es otra forma, otro negacionismo machista. De las mujeres, total. ¿No? Y es que decir, no me expreso tan bien, pero es mi idea. ¿Alguien pone en duda que un infarto de miocardio duele? Al final, una contracción, al final es una pequeña isquemia transitoria, pero eso provoca evidentemente que se puede modular con una buena respiración, que tenemos un montón de recursos para modularlo y manejarlo mucho mejor, pero hay una base física en esa, es decir, hay una isquemia muscular en cada contracción y duele, ¿no? O sea, hay una base física en cada contracción, pero parece que es un poquito menos, ¿no? Esos pequeños movimientos de la pelvis, esa pequeña distensión de la pelvis, ¿no? De las y articulaciones, no tan que pequeña. No es móvil, ¿no? O sea, es una articulación bastante rígida. Distensión de ligamentos, de articulaciones. Y que eso
pase por ahí, por ese canal de parto, que no está acostumbrado para nada para esos movimientos, esa distensión, pase un bebé. Y yo creo que también va acompañado la dilatación del cuello del útero. Claro, de hecho, cuando una mujer se completa, o sea, cuando termina la dilatación, hay un momento como... hay una pregunta muy de parto, ¿no? Cuando las mujeres te dicen, cuando una mujer quiere, la mayoría de las mujeres que vienen a la unidad, muchas de ellas querrían no ponerse la epidural, ¿no? Entonces te hacen la pregunta, a ver, Elena, o Laura, o Marina, ¿cuánto me queda? ¿Va a doler más? ¿Va a doler más? ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuál es el plan, no? Estoy en mi punto más álgido, ya no... O sea, porque si es más que esto, no voy a poder. Una es sobre la intensidad y la otra es sobre el tiempo, que son los dos factores, ¿no? Y es curioso, porque yo con el tiempo he aprendido, mira, cuando una mujer se completa, es rarísimo que pidan la epidural, ya no la vuelven a pedir. Así como pues eso, al principio pues la piden muchas mujeres, en la mitad pues también, y casi todas en la transición famosa, ¿no? Que yo creo que es el punto máximo de mayor intensidad, en los 8 o 9 centímetros, cuando te estás completando, cuando estás terminando, hay hasta la que lo tiene más claro, puede tener un momento de no puedo más, o sea, esto verdaderamente es el final. Bueno, pues curiosamente, una vez que se completan, es muy raro que una mujer pida. Y claro, tú puedes tener la experiencia de tu parto, pero tu parto es tu parto, o tus 2 o 3 partos. Pero cuando has visto cientos de partos y ninguna mujer pide la epidural, que por decir que es como la tabla de salvación, ¿no?, del dolor, ninguna mujer pide la epidural durante la fase de expulsivo o de descenso, debe de ser que el dolor ahí no es... Cambia, o que es distinto. No es el punto. Bueno, claro, es que ahí yo creo que el dolor se focaliza en empujar. O sea, tú es como me duele aquí, pues date allí y ya no te duele aquí. O sea, tú al final el dolor, o sea, cuando tú ya estás en el expulsivo, tú ya estás empujando, todo ese dolor se canaliza en la fuerza que tú haces. Tienes una herramienta interna muy potente para aliviar ese dolor, que totalmente, es el empujo. Totalmente. De manera que ya ahí el dolor parece que no es un problema ya. Porque las mujeres no piden. Pero está, y luego aparte, otra vienen otros tipos de sensaciones. Claro, otros tipos de sensaciones. O el dolor que hablábamos, ¿no? A nivel físico, la distensión del periné. O sea, ese dolor, eso es el anillo de fuego famoso de las mujeres que dan a luz de forma natural sin anestesia. Es que está ahí, es que eso es físico. Por eso nos preguntan, pero es verdad que eso va a ser ya al final y un instante. Muy poquito. Muy poco. Sí, bueno, pero que está ahí. Está ahí, sí. ¿No? Y nada más llegar ahí, hay muchas mujeres que cuentan, dicen, a mí me ayudaba mucho saber lo que iba anotando y haberlo leído. Dice, creo que me voy a partir, que esta es una frase que suena muy dura, pero me puse contenta porque sabía que cuando notas que te vas a partir es que te quedan 2 contracciones. O sea, estás ya ahí. O el aro de fuego, ya sabía que el aro de fuego es cuando está media cabeza afuera, está en cuarto plano. Es decir, el aro de fuego significa que en la siguiente contracción sale la cabeza y realmente ya está, porque el cuerpo sale ya de una manera muy fácil, ¿no? Claro. Pero todo eso son situaciones dolorosas. Es que... Diga lo que digan los rusos. O sea, claro, o sea, Creemos que sí. Yo en mi primer embarazo me apunté ya era matrona, me apunté a un curso de parir sin dolor. Sí, ahora sí. Qué atrevidos, ¿no? O sea, ponerle el nombre de parir sin dolor. Te devuelven el dinero si no tienes... Yo no... Es que hay escuelas que sí me apunté, no lo terminé. A mí es que no... ¿No te cuadraba? No me parece... O sea, al fin, no sabría decir, no os puedo decir como... O sea, si el curso es eficaz o no es eficaz. Porque no es que no lo terminé, es que al final creo que pediste que te volvieran que es una pantomima, o sea, no es que sea una pantomima, creo que la preparación, o sea, mi punto de hoy del debate, yo me posicioné, la preparación mental para gestionar ese dolor es muy importante, fenomenal, pero el dolor existe, está ahí, entonces sí, está claro. No lo sé explicar, o sea, no lo sabría defender mejor. Sí, que no parece muy inteligente negar algo de lo que te tienes que defender, ¿no? O sea, o defender algo que tienes que trabajar, claro, porque defender suena muy negativo, algo que vas a tener que convivir con ello, si empiezas negándolo, mal vamos. Claro. Mal vamos. Es que no, a mí no me va a doler. Entonces, en el momento en que te duele, ¿qué haces con esa, ¿no? Cómo lo gestionas, ¿no? O sea, hay que entender que el parto duele,
que duele mucho, pero que es un dolor, el dolor de parto es un dolor que es diferente porque es un dolor con un fin positivo. O sea, no tengo un cólico en un riñón que me da, que me aporta a nivel positivo, nada. O sea, el parto es un dolor, o sea, el dolor del parto es una experiencia que te lleva a algo positivo, que es dar a luz a tu bebé y conocer a tu bebé. Y luego, que el cuerpo es muy sabio y que es un dolor cíclico, que esto también es muy importante, que nos da esos periodos de descanso en los que te puedes recuperar. Y es verdad, creo que es verdad, que en la mente es muy importante. O sea, si tú estás predispuesta a tener un parto natural en el que te has preparado y tienes los recursos y pues a muchas mujeres, no a todas, les sirven esos recursos y esas sesiones de relajación, el signo parto o el visualizar lo que sea en el momento en el que tienen las contracciones y tienen ese dolor. A muchas otras no, a muchas otras hacen la preparación y el día del parto les supera el dolor. O sea, también tenemos que hablar de eso. O sea, hay mujeres en las que les supera el dolor. Por eso otra de mis preguntas del debate es: ¿afecta el umbral del dolor de cada persona en el dolor del parto? ¿O es todo a nivel mental y a nivel de los recursos que tengas, ¿no? El acompañamiento? Yo creo que sí que afecta, yo creo que sí. O sea, que el umbral del dolor existe, claramente. Que está influenciado por tus expectativas, por tus vivencias, por tu experiencia, por tu historia de vida. Sí, pero que los umbrales de dolor son distintos en cada persona, sí. Sí. Yo lo extrapolo siempre también a pacientes, ¿no? No solamente al momento del parto. Pero yo creo que una de las cosas que aprendí desde que empecé a ser enfermera es que te tienes que creer el dolor del paciente. Si al paciente le duele, le duele. Aunque le acabes de poner un nolotil, otra analgesia o algo súper fuerte. Si a esa persona le duele, pues le duele. Claro, o sea, no puedes poner en duda el dolor de... Es algo muy físico, aunque vaya acompañado de 8.000 cosas y de 3.000 experiencias anteriores. O que esté ñoño y quiera tu atención. Bueno, pues ya está. Pero sí, yo creo que si alguien te dice que le duele, es que ese comentario del umbral no del dolor dolerte. Me parece el comentario más estéril de todo, no sirve para nada. Cuando alguien te dice tengo un umbral alto o un umbral bajo, o sea, ese puede ser el dato más insulso e inútil que yo puedo tener en una historia o en un plan de parto. A mí me gusta el de la regla me duele mucho y hago bueno. No, pero no para juzgarla porque no. Porque habrá habido mujeres que les duele mucho la regla y que la aguantan fenomenal y que luego el parto no han podido manejar y habrá la inversa. Es decir, es que no tengo ni idea. O sea, pero no tengo ni idea, pero que no voy a gastar ni una energía en averiguarlo. Porque es que no lo sé. Es que puede depender del umbral o puede depender de la suerte que tengas del parto o de la pelvis que tengas. Porque una cosa que le digo yo, hay que tener un poco de suerte porque no es lo mismo la pobre mujer que lleva 2 días de pródromos y llega al hospital después de 2 días sin dormir con sus 2 centímetros que los ha sudado y además le quedan otras no sé cuántas horas y el niño viene en posterior y hay que girar y no sé cuántos y tal, que una mujer, oye, que sin comer ni beberlo, de repente se despierta a las 7 de la mañana con una contracción, parece que empieza a notar y cuando quiere llegar, que empieza a notar, está con 6 centímetros, que las hay. Chica, pues es que no es lo mismo. Suerte, o sea, al final es... Y es que esa mujer no ha necesitado umbral del dolor. No es que la tenga alto o bajo, es que no lo ha necesitado. Entonces, es que no lo sé. Pues eso, que... Bueno, pero yo sí que pienso que la condición que tú tienes de ti misma a nivel mental afecta. Es decir, si yo me creo que tengo un umbral del dolor alto, voy a aguantar más que si yo me creo que tengo un umbral del dolor bajo. Opino, ¿eh? O sea, si yo estoy condicionada mentalmente, igual que la preparación, ¿no? Si yo me he preparado y considero que me he preparado, que entiendo el dolor, que no sé qué, que cuando llega ese dolor, digo, no estoy preparada, porque me he preparado ¿no? Y si no, es que mi umbral del dolor es bajísimo, me duele y yo ya me quiero ir a poner la epidural porque yo ya sé, o sea, entonces te estás condicionando de 32 semanas cuando es el plan de parto, no, es que tengo un umbral del dolor bajísimo, yo me voy a querer poner la epidural, porque ya sabemos por dónde vas, o sea... Bueno, pero eso está bien, eso es validar al final, o sea... Bueno, pero también es un poco engañoso, porque en realidad si estamos diciendo que el umbral del dolor, o sea, que hay muchos más factores aparte del umbral del dolor, entonces... Primero, desestima esa creencia de ti misma, para empezar, ¿no? Para poder trabajar ese dolor, ¿no? No lo sé.
Igual que el miedo al dolor. El miedo me parece un factor súper importante en este tema. Es decir, las mujeres que tienen miedo al dolor del parto, miedo a las contracciones, que no se han preparado, que no saben lo que esperar, que no han venido a nuestra preparación al parto en la que saben que pueden estar 2 días de contracciones en su casa tranquilamente y que no pasa nada y que, ¿no? Hasta... Sí. Ese miedo hace que tu dolor, creo que hace que el dolor del parto sea muchísimo mayor. Sí. Yo antes de entrar a fondo en todo lo que es la experiencia emocional del miedo o ese desbloqueo o sea, la experiencia emocional, perdón, del dolor, por terminar, 2 cosas. Una que quería reforzar, de la parte más física del dolor. Uno que quería reforzar que has dicho tú, creo que un rasgo muy importante del dolor del parto, de las contracciones, es el tema de que es intermitente. Lo has dicho antes y es muy importante. Eso es una clave fundamental, no es un dolor continuo. Posiblemente un dolor de esa intensidad de forma continua sería absolutamente inabordable. Es intermitente y es muy curioso porque o sea, es algo muy original del parto, porque tienes un dolor muy intenso, porque una contracción es muy intensa, y de repente desaparece drásticamente. Yo creo que eso, hasta que no lo vives, no te das cuenta el significado que eso tiene y la repercusión, o sea, lo diferente que es vivirlo así, porque de repente tienes dolor, pero de repente te recuperas 100% y estás como si no pasara nada. Charlando, hablando. Con lo cual eso te permite empezar de cero cada vez, que eso lo hablaremos más en el siguiente episodio, porque es una clave muy importante para manejarlo, ¿no? Y luego también en el plano físico, yo quería preguntar, o sea, poner aquí sobre la mesa, es decir, ¿qué sentido? Porque hemos dicho cuál es la causa, ¿no? ¿Por qué duele? Pero a mí se me hacía otra pregunta y es, ¿para qué duele? Porque creo que también es otra de las claves para entender y darle sentido al dolor. O sea, para vivirlo emocionalmente de otra manera es muy importante entender para qué duele. O sea, porque el dolor tiene un sentido, ¿no? El dolor del parto tiene un sentido. Bueno, Sí. ¿Cuál es el sentido? Que no se nos fundamental? caigan en el supermercado. Por ejemplo, estará cubierto, efectivamente, mira, nunca hubiera contestado esa la primera, Marina, pero es buenísima. Es decir, para ir en un lugar seguro. Claro. Ahora estamos pensando en el supermercado y nos reímos, pero imaginarlos como criaturas salvajes. Pues la loba o la leona tendría que irse a una cueva para que no se cepille a las criaturas cuando nazcan. Claro. Y el del que siempre hablamos, estos exámenes lo hizo, ¿eh? No, contra sorpresa. El movimiento. Ah, bueno, claro, sí. Es decir, es una clave fundamental de seguridad para el parto. Es decir, el dolor es la guía para la mujer, es lo que hace que la mujer se mueva, porque la mujer se mueve buscando posiciones antiálgicas. Por eso los que dicen que no duele, ahí hace aguas. De hecho, el dolor en el parto evoluciona. O sea, va evolucionando precisamente para eso, ¿no? O sea, para que la mujer automáticamente, aunque no haya estudiado biomecánica, se mueva para que su pelvis se abra según donde esté su bebé. Claro. Entonces Y ni la mejor matrona del mundo se le aproxima, no le llega ni a la suela de los zapatos, a la pericia y a la eficiencia con la que una mujer sin epidural se mueve mueve su pelvis conforme a las necesidades del bebé, ¿no? Es lo que decimos siempre del anillo que sale, que si tú tiras así no sale, pero si haces así sale fácil. Pues exactamente eso es lo que es una pelvis y un bebé. Entonces, ¿y eso quién es el director de orquesta? El dolor, y la mujer buscando aliviar el dolor, porque luego el dolor existe, el dolor tiene un sentido y además el dolor lo queremos evitar. Es decir, no nos gusta el dolor del parto. No. Y luego es muy importante entender que hay un factor hormonal muy importante también en cuanto al dolor en el parto, es decir, o sea, la oxitocina reina de, ¿no? Tal, que nos hace entrar en la cueva, pero que también nos causa ese dolor, pero a nivel corporal, o sea, a nivel hormonal, el cuerpo hace segrega esas endorfinas perdón, que hacen que ese dolor sea más llevadero. También eso es una parte muy importante del dolor, o sea, que el dolor, el cuerpo genera su propio anestésico natural. Sí, que tiene una doble función, además muy bonita, que es lo que, por cierto, que es lo que tratamos de imitar con el óxido nitroso, por ejemplo, que eso lo haremos en el próximo capítulo, pero es una especie de viaje, ¿no? Es lo que llaman el planeta parto. Es decir, es un estado comatoso, no, un estado de, pues un poco ido, un estado de borrachera,
en el que eso es que favorece que la mujer esté concentrada en su parto, que favorece que la mujer no tenga pensamientos demasiado racionales, que le distraigan, que le hagan preocuparse de lo que no debe preocuparse, sino que favorecen que la mujer entre en ese estado de respiración, de relajación, de concentración, que es donde tiene que estar, ¿no? Es decir, el cuerpo funciona y el dolor forma parte de esa ecuación, porque es el que genera ese movimiento, es el que genera esa producción de hormonas, ¿no? Entonces, y yo creo que todo esto nos lleva a donde estábamos empezando a hablar, ¿no? A que creo que la clave es esa redefinición o reinterpretación del dolor como algo positivo. Es lo más importante, ese claro, reseteo. Yo creo que esa es nuestra escuela, ¿no? Ahora nos han dicho, bueno, pues para ayudar a reinterpretarlo, ahora hay una escuela, o sea, que hay mucha gente en redes y en todas partes que, bueno, que yo creo que con mucha razón, y hemos leído, y yo he leído, pues vamos a no llamar a las contracciones, vamos a llamarlas olas, o al dolor no vamos a llamarlo dolor, le vamos a de otra manera. Intensidad. Bueno, intensidad, pues con una intención positiva de darle esa interpretación positiva, y estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que a mí lo que me pasa es que desde que nací, pues le he llamado dolor, y me da la sensación de que estoy engañando cuando utilizo otra palabra, pero muy respetable. Yo creo que el punto, nos encontramos en ese punto estamos de acuerdo en ese punto de que indudablemente lo llames dolor o lo llames intensidad, lo que estamos de acuerdo es que hay que reinventarlo o redefinirlo, o hay que darle otras connotaciones mucho más positivas, y posiblemente eso es una clave fundamental para poderlo gestionar. Totalmente. ¿Y para eso qué necesitamos? ¿Qué consejos daríamos? ¿Cómo puede una mujer conseguir esa redefinición del dolor? ¿Cómo puede ir a su parto? ¿Cómo puede, eso que habéis dicho, ir con menos miedo? ¿Cómo puede conseguir? Yo creo que esto lo vamos a dejar para el segundo capítulo, para nuestro segundo episodio, porque es parte de la preparación y de los recursos y de cómo prepararnos para gestionar ese dolor, ¿no? Yo pienso que yo estoy muy de acuerdo contigo, pero no he vivido nunca un parto de ninguna mujer sin dolor absoluto. Entonces, bueno, no, yo creo que creo que los partos orgásmicos, ¿no?, que nos preguntabas. Sí, exactamente. Estamos confundidas con eso, no tenemos muy claro, ¿no? O sea, no sé, yo nunca. ¿Vosotros habéis visto algún orgasmo en un parto? No, nunca. Creo que yo he visto una mujer masturbarse en un parto durante una dilatación. Durante la dilatación. Pero yo creo que eso no es un parto orgásmico, eso es un orgasmo. O sea, en un parto. Es una masturbación en un parto. Oxitocinato. Yo también lo he visto en un supermercado. Pienso que el concepto es el concepto de parto orgásmico no es tanto el orgasmo en el parto, o sea, en el momento del parto, sino la connotación sexual o sensual, o un parto en el que, a lo mejor en un parto en casa que te acompaña tu pareja, están los dos metidos en la bañera, o de placer, ¿no? De placer, todo, ¿no? Como que se claro, está claro, pero es que eso es emoción. diferente, porque eso sí lo he visto. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la unidad, es decir, Yo eso también lo he visto. Claro, que hay, es decir, lo que sí que puede ser un parto, y de hecho creo que es la clave de esa redefinición del dolor. Es decir, puede ser un evento maravilloso, precioso, sensual, pasional. Puedes tener unas ganas enormes de parir, puedes estar feliz, puedes estar hasta las trancas de oxitocina, endorfina y flipándolo. Puedes estar, tu chico puede estar acariciándote. Puedes estar entusiasmada con lo que estás viviendo. Disfrutando. Puedes estar a oscuras, puedes estar gimiendo, porque los sonidos que emite una mujer son muy similares. de dolor, perdón, pero es así, en una contracción, en un aro de fuego, en un momento de tal, y en un orgasmo son similares. Y si estás tan feliz, tan entusiasmada, hay mujeres que cuando vuelven a la sala de parto dicen, entran y les ves en la cara que dicen, ay, volvería aquí 1000 veces, o sea, ya quiero embarazarme otra vez. Es decir, tienen un recuerdo profundamente positivo. Entonces, joder, es que eso se parece mucho, pero eso no es un orgasmo. En la expulsión de la cabeza del bebé. Físico, exactamente. Eso no es un orgasmo, tú no estás teniendo un orgasmo. O eso no es un parto orgasmo, o sea, eso no es un orgasmo. Lo otro sí, lo otro lo he visto, lo he vivido, y además lo he vivido con cierta frecuencia. Y de hecho es lo que buscamos.
Y de hecho creo que es lo que hay que trabajar. Y de hecho es lo que hacemos en la preparación al parto. Decirle a las mujeres y inculcar y trabajar y motivar para que ellas piensen que el dolor es solo dolor, que para mí esto es un lema. Es decir, el dolor es solo dolor. ¿Y qué? Duele. ¿Y qué? Es solo dolor. El problema es que tu bebé no esté bien. El problema es que tú tengas una experiencia negativa. El problema es que al bebé le pase algo, que te pase algo a ti, que vivas angustiada, que tengas una depresión postparto, pero que duela. Totalmente. El dolor es solo dolor. Y hay muchas herramientas para manejarlo, gestionarlo, Eso es. trabajarlo. Entonces, Eso es, el dolor es solo dolor. Pero mujeres que, o sea, lo que nosotros siempre hablamos es que tú vayas al día de tu, o sea, que tú vayas al día de tu parto emocionada, entusiasmada, sabiendo que vas a vivir, porque esto es verdad, tan verdad como que duele, es que vas a vivir algo maravilloso, grandioso, único en tu vida, posiblemente, pues, el día más feliz de tu vida. Es una explosión de oxitocina y el día más feliz de tu vida a nivel físico también puede ser, o sea, es decir, también lo puedes notar en tu cuerpo, no solo en tu mente, que eso quizás es el cambio, ¿no? Claro, eso en un entorno quirúrgico, imposible, pero en un entorno adecuado, claro, totalmente. Sí. Yo salí con, o sea, yo fui de esas que tuve la sensación de pariría todos los viernes. Mi parto fue en viernes. Todos los viernes y eso no es para que pasara a todo el mundo tampoco. No, pero eso sí puede. Pero esa sensación de. Y esa sensación luego del terminar, de plenitud, de empoderamiento, ¿no? De físicamente, al final he podido con este dolor, que duele mucho, ¿no? Claro. Y luego otra cosa importante o curiosa es que el dolor también se olvida. El dolor se va, o sea, si no tendríamos más hijos. De eso también se encargan las endorfinas. Claro, o sea, el dolor, o sea, yo pienso en mi parto y me dolió, pues me dolió mucho, pero no me acuerdo de ese dolor, ¿no? No es el único recuerdo, no es el recuerdo fuerte que se no, me es que no me eso. acuerdo, no tengo... Y al final eso es lo que marca si algo es bueno o es malo. Total. Si te gustó o no te gustó. Claro, totalmente. Si fue una experiencia positiva o no. Claro, yo lo definiría, eso para mí es intenso. ¿No? Si tengo que elegir una palabra, no elijo doloroso, porque... ¿Ves? Si como estás el cambiando frío, la palabra. Claro, Sí, te la has borrado. Yo utilizo mucho Claro. el término de intensidad, porque para mí el parto me parece muy intenso. Pero, Salvaje. claro, sí. Usan muchas mujeres, ¿no? Es salvaje, o sea, es... Animal. Te lleva, o sea, ni te imaginas, ¿no? Que te vas a ver ahí y que lo vas a sacar. Y claro... Pero por eso desenchufamos el cerebro, ¿no? Por eso se desenchufa el neocórtex, que es la parte del cerebro que se encarga de lo voluntario, porque necesitamos sacar esa parte ¿cómo es? El parasimpático, el sistema parasimpático que haga que seamos totalmente animales, involuntarios y que nos dejemos llevar, ¿no? Pero bueno. Sí, con lo cual a lo mejor, como lema vamos terminando, más que pensar en que no hay dolor, lo que hay que pensar es que hay que el dolor es mucho mejor de lo que nos imaginamos. Que es gestionable, que lo es vamos a poder positivo, gestionar, que es positivo. Que tiene un sentido. Y que tiene un totalmente. sentido, ¿no? Y que hay que prepararse para conocer el dolor, para saber qué esperar y que así se quita el miedo y así no se teme ese dolor. Y al no temer el dolor, estás preparada para poder con él. ¿No? Sí. Y bueno, y os invitamos al siguiente episodio en el que vamos a aterrizar esto un poco y vamos a hablar de herramientas. Exactamente, de concretas. estrategias y recursos para que podáis gestionar este dolor durante vuestro trabajo de parto. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en todas nuestras redes, llamadnos para dar luz con nosotras y nos vemos. Chao. Chao.